más que de agricultura, vamos a hablar de plátano y de reconstrucción platanera y de reconstrucción agrícola en la isla de La Palma y de la PNL que les contaba esta semana. Bueno, lo anunciaba incluso el presidente Fernando Clavijo en la primera sesión del debate de la nacionalidad, que esa PNL iba a Consejo de Gobierno el lunes. Si yo no estoy muy equivocado, yo en esto tampoco ando muy ducho, pero esto va a Consejo de Gobierno el lunes, lo aprueban en Consejo de Gobierno y luego solicitan un informe al consultivo y luego ya el siguiente proceso es aprobar esta proposición, como les contaba, tiene muchos detalles, pero limita el máximo de kilos por hectárea, cambia de 2 a 3 años el periodo de cálculo para el sector platanero, para optar a la subvención europea y además declara sin acceso a subvención a las nuevas plantaciones. Son 3 aspectos, tiene mucho más, pero digo que estos son los que de alguna manera han quedado como más significativos. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de reconstrucción agrícola después del volcán. Está con nosotros el director general de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez Marín. Señor Marín, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, pues bien, gracias. Encantado de estar aquí con usted compartiendo unos minutos en los que poder dar cuenta del trabajo que venimos realizando durante 4 meses, un poquito más de 4 meses. Ya era hora. La verdad que ha sido intenso, han sido 4 meses muy intensos, en el que pues básicamente hemos dedicado el tiempo a las obligaciones generales que tiene la Dirección General, valga la redundancia, en el contexto de la comunidad autónoma, en las diferentes islas, en los diferentes sectores, y también desdoblándonos para buscar el tiempo, sin menoscabo de lo anterior, para analizar y poner sobre la mesa una idea, un proyecto, un plan de reconstrucción, no solamente para el año en curso, sino para los próximos años, del potencial agrario que se perdió debido a la erupción volcánica. A ver, yo le considero a usted una persona optimista, pero no sé si ahora mismo hay ese optimismo en el sector platanero, o por lo menos en la parte del sector que está esperando para poder reconstruir su finca. Yo tengo una sensación, y seguramente estoy equivocado, últimamente ando fatal con lo de las sensaciones, pero tengo una sensación de que optimistas no están los agricultores que están esperando por reconstruir su finca. Más bien lo contrario, más bien están cayendo en el pesimismo, que hay algo de desasosiego, si se me permite la expresión, que haya mucho de incertidumbre también. Puede ser, pero yo creo que ese optimismo que tenemos que tener las personas va estrechamente ligado a lo que es la capacidad de lucha, la capacidad de insistir, de perseverar, porque no es lo mismo afrontar un problema con el ánimo bajo, siendo pesimista, planteándote de entrada, pues eso no va a salir, pues eso no, seguramente no viene, a afrontar el problema con va a salir, tiene que salir, es necesario que salga, hay razones para que salga, tengo justificaciones para que salga, y de esa manera la lucha se afronta de otra manera, es decir, llegando incluso a sentarte o a ponerte en el ring, permíteme el símil, Sí. con los mejores púgiles, ¿no? hasta donde haya que llegar. Entonces, repito, ese optimismo, bueno, el tiempo dirá si realmente merecía la pena, era veraz, o bien por el contrario, pues te defrauda. Pero también es verdad que, aun defraudándome, la lucha va a ser hasta la última gota. Entonces, repito, el escenario político en este país es el que es, las mayorías son las que son, los compromisos están ahí, están firmados, y evidentemente desde un ejercicio de responsabilidad, superando ya el ámbito insular, sino fijándonos en el contexto incluso estatal, Coalición Canaria creo que lo ha hecho con bastante responsabilidad, valga la redundancia, en el sentido de aportar estabilidad. Aportar estabilidad a un país es beneficioso para todos los sectores en el conjunto de la sociedad. ¿Qué pasa? Que eso tiene un coste, eso tiene unas contrapartidas, y en la aritmética parlamentaria se tienen que tener en cuenta esas partidas para sacar adelante proyectos de ámbito estatal.
Y Coalición Canaria no le va a temblar el pulso en el caso de que se produzca un incumplimiento de dichos acuerdos. Que después habría que estar pensando en ese mismo momento en la solución alternativa, el plan B, efectivamente. Pero yo tengo, repito, la esperanza de que las negociaciones, el diálogo, la insistencia que está teniendo, en este caso, el presidente del Gobierno de Canarias, que quien tiene, junto con nuestra diputada nacional, Cristina Valido, que son quienes tienen la responsabilidad de la negociación con las representantes del Ministerio, en este caso de Hacienda, o con el conjunto de la Administración General del Estado, sobre aquellos objetivos que tenemos sobre la mesa, no paran de ponerlos, no paran de insistir en ello. El pasado lunes, a pesar de que se habló de inmigración y demás, seguro se hablaron de temas de La Palma, seguro. Yo le entiendo perfectamente, y yo me voy a poner en el lado, a usted no le hace falta porque lo conoce bien, en el lado del agricultor, del que está esperando ese dinero. Yo le entiendo a usted lo que acaba de explicar, es más, comparto la reflexión, pero yo me pongo en el lado del agricultor. Y al agricultor le dicen, a ver, cuando lleguen los 100 millones, la siguiente finca que está en la lista es la tuya, a pagarte el valor real de lo perdido. Y el agricultor pregunta, ¿y los 100 millones ya lo va a transferir el gobierno? Y dice, no, están en ello. Y pasa enero, y pasa febrero, y lo malo que pasa marzo, porque el camino que va pasa marzo. Y llega abril, y llega mayo, y nos transfirieron unos 100 millones en diciembre, un año. Ya sé que estos vienen atrasados del 24, pero igual también le he escuchado a Cristina Valido, al propio Fernando Clavijo, al presidente del gobierno, que cuando haga falta el voto de Cristina Valido, entonces el gobierno cederá. Y yo el otro día reflexionaba con los oyentes, pues yo tengo ganas ya que haga falta el voto. Que lleven alguna ley que les haga falta el voto para que el gobierno ceda, porque si no les hace falta el voto, igual no ceden y pasan los meses. Va a hacerle falta el voto. Evidentemente va a hacerle falta el voto. ¿El momento es cuándo? Hombre, nosotros, por lo que se traduce de las entrevistas, lo que se le hacen en los diferentes medios, bueno, pues nadie puede dudar lo que estaba diciendo antes de la perseverancia que están teniendo los representantes de Coalición Canaria y del Gobierno de Canarias a la hora de la negociación permanente con el Estado. Evidentemente los agricultores, la incertidumbre los está matando, si me permite esa expresión coloquial. Yo recibo esa presión casi que a diario y podríamos definirla como ¿qué va a pasar con mi vida? Claro. ¿Qué va a pasar con mi vida? Por parte del Gobierno de Canarias, debo decir lo siguiente, el trabajo inicial que fue la matriz del plan es, primeramente, redactar un Real Decreto Ley en el que participó muy activamente miembros del equipo de la Consejería de Presidencia, del que dirige Lady Barreto, en un toma y daca continuo con la Administración General del Estado para perfilar un documento que hacía de reglas de juego, porque no había. Una vez que se redactó ese Real Decreto, se tiene que también redactar una orden de la Consejería para regular la distribución, la gestión de esos 150 millones de euros, que no olvidemos que la comunidad autónoma tiene que poner 50 millones de euros más. Paralelamente, hubo que crear una estructura personal porque la Viceconsejería de Reconstrucción de La Palma no tenía relación de puesto de trabajo, no tenía lo que se conoce como RPT, no tenía sistema de gestión, aplicativos de gestión. Es decir, por parte de la comunidad autónoma, para concluir, lo que le quiero decir es que está todo preparado, está la máquina engrasada, están las valoraciones hechas y estamos dispuestos, somos capaces hoy de no solamente asumir los 100 millones del año 24, somos capaces de asumir incluso los 100 millones también que podrían venir del año en curso, del año 2025. ¿Qué puede hacer ahora el agricultor de la isla de La Palma? Pues sumarse a la lucha como sociedad, unirse y exigir a los representantes que tienen populares, que son de las siglas del partido A, que son de las siglas del partido B, que son de las siglas del partido C, transmitirle esa unidad y exigirle el cumplimiento de esos objetivos para los cuales, digamos,
tienen un nombramiento en los diferentes parlamentos, cortes, senado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde tiene que estar la sociedad de la isla de La Palma ahora. Que sientan la presión del pueblo diciendo, queremos superar esta crisis que nos ocasionó una catástrofe natural, nos gusta el modelo que se ha preparado porque ha sido consultado con la gente en un cuerpo a cuerpo cercano, y necesitamos que usted también, representante del Partido Socialista, del Partido Popular, del partido que sea, por favor, hagan pinza, hagan presión, haga causa común a La Palma, y que tomemos acuerdos de estado de isla, si me permite la expresión, en el que podemos hacer discrepar en determinadas cuestiones. Ahora, una vez que las urnas refrendan democráticamente que dos modelos que pugnaron en mayo del año 2023, un modelo abanderado por el Partido Socialista, el Partido Popular, legítimos modelos, y un modelo que planteó Coalición Canaria desde febrero del 2022, es decir, un modelo más liberal, si me permite la expresión, en donde el ciudadano toma más participación en su vida, la balanza se inclinó como se inclinó. Entonces, ahora vamos a cerrar causa común con ese modelo que ya, digamos, tiene un plan de financiación. El gobierno de Canarias hace su aportación. ¿Qué pasa con los 50 millones del año 2025? Pues hay que explicar que todavía no se han terminado de pagar aquello que se convirtió en una prioridad, en un denominador común en los habitantes del Valle de Aridane, mayormente por los afectados al volcán, incluso teniendo sus actividades económicas sepultadas, llámese fincas de plátanos, que era lo primero que hay que hacer es eliminar esos contenedores, lo primero que hay que hacer es pagar las primeras viviendas, porque es algo fundamental para todo el mundo, agricultores, comerciantes, eso es una prioridad. ¿Qué pasa? En ese sistema garantista para el ciudadano, el que se le dice, oiga, mire, está la valoración de sus bienes, y ese ciudadano puede darse cuenta que también se equivoca la administración, para eso se le notifica y se le da un plazo de alegaciones, surgieron una serie de discrepancias, incidencias, pues que no estaban los metros, que no es la parcela, que el titular ya no es el mismo porque hubo un fallecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Porque esos 100 millones había que justificarle al Estado que se habían destinado para tal fin, no se iba a devolver dinero en la situación en la que estamos. Sería no una broma, sería una de pena. Bueno, pues se introdujeron una serie de fincas, unas 125 fincas. ¿Qué pasa? Que esas viviendas que tuvieron alguna incidencia quedaron pendientes y se rodaron las fincas para poder acometer, ejecutar el gasto. Esas viviendas hay que pagarlas ahora, es prioritario, todavía no se han pagado. Si no hubiera que pagar viviendas, a lo mejor parte de esos 50 millones de euros de la comunidad autónoma se podrían destinar a la indemnización de fincas de plátano. Además de eso, vamos a ponernos ahora, para aclararle al agricultor, ya salvada ese trance inicial que estamos señalando, decir que hace falta que el Estado se moje y ponga los 100 millones de euros. Bueno, los precios se han actualizado. Sí. ¿De dónde sale 44,06 euros metro cuadrado? No sale de una conversación entre particulares que estiman que el Selemín en Tazacorte puede valer tanto, pero en La Laguna puede valer tanto menos. No, eso no sirve en la administración. Tiene que haber mecanismos objetivos de valoración, contrastados y regulados. La Agencia Tributaria Canaria tiene una aplicación regulada por una orden de la propia agencia que establece ese tipo de valoraciones y arroja esa cifra. Con 44,06 euros por metro cuadrado, es decir, por 231.000 euros la fanega, quizás, a lo mejor, seguramente, no le alcance para dejar esa finca en el estado que estaba previo a la erupción. En ese momento el gobierno de Canarias ha adquirido el compromiso, ¿vale?, de aportar a través de anualidades 25, 26 y 27, digo 27 porque termina la legislatura y las reglas del juego, la democracia son las que son, un complemento que permita rematar esa finca, rematar la faena, y esa persona se quede con su patrimonio como lo tenía, sin deuda, sin la finca media, sin tropiezos que, repito, trunquen
no solamente el interés particular de ese ciudadano, sino el interés colectivo que como población, como isla, tenemos de ganarle el máximo posible al negro, transformándolo o tiñéndolo de color verde. Usted decía ahora, y apelaba ahora, a la unidad del sector eh, para hacer fuerza frente a Madrid, por ejemplo, frente al gobierno del Estado, para reclamar los 100 millones. Y claro, yo mientras le escuchaba pensaba, qué bonito sería la unidad del sector, que fuéramos todos a una. Lo que pasa es que, claro, el sector, ya sé que usted es el director general de Agricultura y no me lo va a poder decir, pero el sector no vive su mejor momento de unidad, porque en el sector, por ejemplo, hay quien creía en la macrofinca y quien no. En el sector hay quien cree esta regulación que quiere hacer el gobierno de Canarias con esta PNL, para ser un poco garantista dentro de la distribución del dinero, pero no todos lo creen. Hay quien cree que Asprocan está, que decía el presidente Sergio Rodríguez el otro día, en zona de confort, pero hay quien cree que no. Claro, apelar a que todos esos se unan. Vamos a ver. El sector, la radiografía usted la ha hecho, yo no se la voy a discutir. Ahora, en La Palma existe un matiz. En La Palma el sector está, digamos, organizado a través de una asociación llamada ACE Palma, en la que las veces que nos hemos sentado hemos dicho, el sector tiene esos problemas que usted acaba de relatar, pero en La Palma hay cosas que nos pueden unir. Y en La Palma la reconstrucción ha unido al sector. Y ACE Palma, cada vez que se reúne, es decir, el conjunto de empaquetados de la isla de La Palma con sus representantes, gerencia, presidencia y demás, no es la primera vez que sale a decir, por favor, manden los 100 millones, Sí, sí. es necesario que manden los 100 millones. Entonces, en ese sentido, el sector ha hecho un ejercicio de mayoría de edad y de responsabilidad, en donde han aparcado aquellas cuestiones, como las que usted acaba de relatar, porque hay algo que los une más que aquello que los separa. Y no he visto ninguna voz discordante. Y la he visto, además, más de una vez, haciendo un llamamiento a la Administración General del Estado. Entonces, con todos los inconvenientes que usted ha puesto sobre la mesa, lo cierto es que para este asunto sí cierran filas y hacen causa común, repito, con un proyecto, con un plan que convence a la gran mayoría de los agricultores. Porque sí, sí. Es que ese matiz es de importante. los agricultores. Es que ese matiz es importante. Ese matiz es importante que lo haga, porque a quien tiene que convencer el proyecto de reconstrucción es al que perdió la finca, no al que dirige la cooperativa. No, al que dirige la cooperativa lo puede convencer o no, porque claro, con pólvora ajena dispara cualquiera. Exactamente, por eso el trabajo que se ha hecho de base, de campo, si me permite la expresión, nunca mejor dicho, es agricultor, gente que te puede aportar, gente que emocionalmente pues es capaz de separar corazón y razón, ¿no? Un momento y analizarlo. Se ha hecho un trabajo de campo bastante minucioso, bastante extenso y también con bastante discreción, es decir, sin medios, sin redes, sin fotos, porque para hablar hay que sobran a veces las fotos y hay que poner más escucha, que es lo que se ha estado haciendo. Entonces, en el caso concreto de la reconstrucción, sí, y cuanto más aprieten, y cuanto más se aprieten en el sentido, cuanto más se sumen agricultores a esa causa común que tienen sus representantes a través de ese Palma, que sea un clamor en las calles del Valle de Aridane, en las calles de La Palma, decir, oiga, cumplan con La Palma, cumplan con Canarias, cumplan con La Palma, que no es un juego de capricho, es una necesidad y hay una voluntad que además se está demostrando que es posible. Es decir, cuando caminamos por la carretera a la costa, cuando caminamos por San Isidro, cuando caminamos por la carretera que une las Norias con la laguna, lo estamos viendo. Es decir, hay gente que tiene una capacidad, una resiliencia, sí, claro, nunca mejor dicho,
que es digna de elogio y de poner como ejemplo de raza. Es que eso es lo que yo quise si me explicar permite antes, la expresión. que no sé, estamos apretándole el tornillo a esos que tienen esa resiliencia y estamos diciendo, mira que aguantan, mira que aguantan, mira que aguantan. Vamos. Pero claro, yo no sé hasta dónde va a dar el hilo para estirar. Están aguantando como valientes. ¿Entiendes? Entonces, no, esa gente ha tenido las ayudas. Es decir, ya hay fincas que con esa indemnización ya se han empezado a trabajar fincas. Es decir, por ahora están cubiertos. Sí. Por ahora están cubiertos. ¿Qué falta? Que hay 160, 170 que tienen licencia de obra concedida, que es una voluntad expresa. Es decir, ir al ayuntamiento, presentar un proyecto o pagar una licencia, bueno, están exentas. Ir a la administración autonómica, presentar el proyecto. Ahí hay una voluntad de reconstrucción. La verdad que estamos ilusionados. Yo estoy muy ilusionado con eso, porque hemos pasado la información de las valoraciones a GrafCAN para que lo dibuje sobre el mapa aquellas fincas que están valoradas, y eligieron un color amarillo, ¿no? Y es ilusionante ver la cantidad de mancha amarilla que hay sobre la lava. Es decir, si mañana llegaran esos 100 millones, se iba a producir un revolcón, coloquialmente hablando, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista anímico, importante. Y hace falta, repito, no solamente gestionar lo tangible, que hemos centrado casi porque usted lo ha introducido un par de veces, lo tangible, es decir, los fondos, los proyectos y demás, con aquello intangible, que es el estado de ánimo. Claro. Eso también tenemos que gestionarlo los responsables públicos, en el caso concreto de la isla de La Palma, y entender y hacer trasladar y entender fuera de esta isla, las instituciones donde tengamos responsabilidad, que eso está ahí. Le voy a contar una anécdota. Yo tenía mis dudas, honestamente, de que cuando se metieran las palas en el cementerio de Las Manchas, allí no se fuera a armar un lío impresionante. Es decir, en el momento que pudieran aparecer restos imposibles de identificar, de asociar y demás, yo tenía un temor lógico, ¿no? Bueno, fui un día al cementerio y veo que ya las palas habían estado allí y habían retirado la lava con una precisión casi quirúrgica. Aquel palista, que hay que hacer un reconocimiento, o aquellos palistas, en el que se respetó, permíteme, la lava respetó eso. Y yo se lo decía al presidente del gobierno, digo, imagínese el subidón para una madre. Eso lo tengo, que da gracias a lo que cree y a lo que no cree, de que puede volver a poner unas flores en la sepultura donde está su hijo, su hija. Eso tenemos que gestionarlo en La Palma. Y hacerle llegar esa parte humana, digamos, a esos jefes de servicio, a ese personal, a esos compañeros de partido y no de partido. Decirle, cuidado con esto. Porque mire, la DANA en varias reuniones con el Ministerio, cuando presionas a los 100 millones, el dinero, pues bueno, ellos hacen derivas porque estamos hablando de decisiones políticas. Y ellos ahí se frenan y te suben, dicen, eso sube el escalón, sube el siguiente escalón, ¿no? Pero en un momento ustedes utilizan otros argumentos, que es la DANA, y bueno, no me utilice eso. La DANA es incomparable con nada que haya ocurrido en la historia reciente. ¿Por qué? Porque hay pérdida de vidas humanas. Claro. Y eso es incomparable a nada. Irreparable. Es irreparable. Pero hombre, usted sabe lo que es trabajar la lava. Usted la puede comparar con abrir una vez que se seca el suelo, desaparece el agua, hay que poner un riego de expresión nuevo, hay que resembrar nuevamente. Una mañana de pala arregla no sé cuántas cientos de hectáreas. Aquí una hora de pala está entre 80 y 120 euros. Y a ver lo que avanza una mañana. Y a ver lo que avanza una mañana. Entonces, no me pongan eso como elemento, digamos, porque aquí hay ese intangible, que allí también lo habrá, y mayor, por lo que reiteramos. No quiero que se me ponga, que piensen que estoy menoscabando, intentando mermar. No, para nada. Merecen el mismo respeto que desde el principio dijimos a La Palma. A ver si soy capaz
si soy capaz yo, usted seguro, pero a ver si soy capaz yo de condensar los 5 o 6 minutos que nos quedan para hablar de la PNL. Eh, ¿Era necesario? Esto no había otra manera de hacerlo, pregunto. Hombre, yo no sé si hay otra manera de hacer las cosas. Lo que pasa es que llega un momento en donde el gobierno, Es que si nadie hace nada, en donde alguien el tiene que intervenir. gobierno tiene que tomar cartas en el asunto ante el inmovilismo de un sector encargado de la comercialización. Porque aquí tenemos los mejores productores del mundo mundial, permítame esa expresión. ¿Por qué? Porque les decimos, haz plátano, te hacen plátano. Les decimos, haz aguacate, te hacen aguacate. Les decimos, haz papaya, te hacen papaya. Es muy bueno, además. Y te hacen unos productos de calidad. ¿Vale? Entonces esa parte, digamos, cumple su papel. Pero la parte que, dije, el destino comercial remata la faena de ese agricultor, pues sigue unas tesis que usted puso anteriormente de intereses no compartidos o de cierto inmovilismo, de no se avanza en fórmulas, en análisis autocrítico para ver en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar. Si no se mantienen estructuras de comercialización, hay excepciones. Hay excepciones puntuales que se ve que tienen una inquietud y bueno, pues es de alabar y sería injusto por mi parte utilizar un tópico, ¿vale? Pero bueno, el sector, el gobierno no vende plátano. El gobierno... Ahí empleó usted un tópico, se lo he escuchado esta semana en muchas entrevistas. El gobierno no vende plátano. Sí, pero voy a discrepar con Entonces, usted, señor Marín. El gobierno no vende, no alquila pisos, pero interviene directamente en el turismo. Claro, el gobierno no vende plátano. Entonces, dentro de la cadena de valor del plátano, el gobierno sí puede intervenir en un eslabón, porque tiene dos, uno es el precio de venta y otro es la ayuda que recibe. Vale, entonces, en ese punto sí interviene el gobierno. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que tras analizar y ver datos y estudios y demás, se detecta que hay ciertas cuestiones raras, difíciles de entender, que provocan una injusticia a la hora de la distribución de la ayuda. Vale. Bueno, el gobierno plantea una reforma del vía decreto de la fórmula de cálculo de esas cantidades de referencia y bueno, hay una parte, hay una división, no se ponen de acuerdo el sector y hay además una parte que son, en La Palma tiene mucho peso, en La Palma son los aparceros. En La Palma existe la figura de la parcería, algo que creo que no existe de la misma manera en el resto de las islas en donde el cultivo del plátano. Esos son los verdaderos profesionales agrarios. Correcto. Esos son los que contratan personal, esos son los que mueven la economía, esos son los que obtienen el rendimiento y aplican las técnicas de cultivo para obtener unos rendimientos. En esa forma, en ese objetivo de hacer una norma justa para todos, a lo mejor hay una pequeña parte, que yo creo que no son una amenaza, porque no son tantos y por lo tanto no van a distorsionar el mercado con su forma de trabajar, que a lo mejor tendría el Parlamento que haberlos escuchado también. No para dejar una norma sobre la mesa que hace falta que se regule por la parte pública, igual que usted dijo antes, con el tema de las viviendas, o en este caso el gobierno sobre aquello que tiene competencia, pero sí para que se les escuche. Porque a lo mejor de hacer una foto en la que están todos, hacer una foto en la que echamos a algunos, y no digo el gobierno, sino el sector, excluye a algunos, la opinión de algunos, bueno, pues yo creo que era para haberles escuchado. Esto lo tenemos que gestionar muy bien. Estoy desde el otro día, repito que últimamente ando yo con las sensaciones un poco mal, pero tengo una sensación desde el otro día. Yo particularmente, como aquí todo el mundo tiene su opinión, uno por lo que habla, escucha, sobre todo escucha, porque yo no es que sea un experto en todo esto, pero por lo que uno escucha, hay una cuestión. Yo estoy completamente de acuerdo en que el gobierno saca adelante esta PNL, que intervenga, que era necesario, parece evidente, no es más que medir el histórico de los últimos años y cuál ha sido el rendimiento, pero la duda que a mí me queda es, esto lo tenemos que hacer de una manera bien, a ver si me explico, sin hacer mucho ruido, porque claro, el informe
que encargó la dirección general o que encargó la consejería. Dice que había algunas cosas que no se estaban repartiendo bien. Eso es así. Se están plantando fincas de plátano y por eso se va a regularizar esa cuestión, porque había gente que ancha Castilla, ¿verdad? Digo que esto tenemos que hacerlo bien y arreglarlo entre nosotros, porque como esto lo aireemos mucho, un día va a llegar un comisario de la Unión Europea y va a decir, oiga, ¿esto qué están haciendo ustedes con este dinero que le mandamos allá? ¿Esto cómo es? No, ten la tranquilidad de que eso sí lo tenemos bien controlado por Europa. Europa hace 2 semanas estuvo en la consejería, a tiro hecho, búscame este expediente. Están una semana en Tenerife, van a Gran Canaria, vienen a La Palma a visitar las explotaciones. Hay un control No digo el riguroso. control. Y además, Digo la duda que se pueda generar cuando tengamos que ir ahora. No, porque previamente el gobierno de esta PNL le ha dado información a Europa a decirle, ¿me das el visto bueno a esto? ¿No me das el visto bueno a esto? Porque si Europa dice no, hay que dejarlo sobre la mesa. Pero Europa le ha dicho, sí, estamos de acuerdo con el que se haga un reparto más justo, que se vele más para evitar posibles fraudes que se esté ocurriendo con la ayuda. Eso te lo avala Europa. Eso Europa, ese escollo no lo tenemos. El escollo que tenemos es, repito, que una isla como la isla de La Palma, no quiero que se entienda mal, pero entre la punta de Fuencaliente y la punta del puerto existen unas condiciones agroclimáticas extraordinarias para producir plátano. Calidad de agua, tipo de suelo, horas de sol, etcétera. Únale a ello la profesionalidad. Únale a ello la incorporación de la tecnología y del conocimiento al campo, es decir, las variedades, los sistemas de riego, los sistemas de fertilización que permiten que un número de agricultores, pues obtengan unos rendimientos bastante interesantes desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Entonces, yo creo que se puede hacer una foto, se tiene que escuchar a esa gente con el objeto de que en la foto aparezca todo el mundo y en el que todo el mundo ceda y que haya argumentos objetivos, no viscerales, dentro del sector para declinar una idea, echar una idea hacia atrás. Hay que abrir la mente y ver qué porcentaje, qué cuota de razón, qué argumentos tienen, y si no los tienen también ponerlos sobre la mesa para decirle, miren, señora Parceros, pues no es así, por esto, pero ha faltado un poquito, desde mi punto de vista, de mano izquierda, diplomacia, a la hora de intentar, por quien abanderó esta causa desde hace un año y pico, de evitar el frentismo y buscar el consenso para que un proyecto de una norma, de una ley, de un decreto, pues tuviera el beneplácito del conjunto del sector. Que hubiera sido ideal. Bueno, todavía están a tiempo, también es verdad. Igual todavía están a tiempo de incorporarse todos. Digo que hubiera sido ideal porque demostraría eso que yo le decía antes, de la unidad del sector, de caminar juntos. Pero claro, una vez se sienta aquí a escuchar también a alguna parte del sector, y hay alguna parte que no reconoce nunca equivocarse. Y así es muy complicado, señor Marín, porque yo me equivoco todas las mañanas aquí y me imagino que usted, como director general, ojalá que no sea mucho lo que se equivoque por la parte que no toca, pero se equivocará y cometerá errores. Mire, diariamente hablo por teléfono o a veces presencial los fines de semana con agricultores, representantes de diferentes empaquetados de la isla de La Palma. Y cuando te hacen una pregunta, ¿cómo te podemos ayudar? Les digo, únanse, hagan causa común. Todos los días cuando me despido, venga, siéntense, hablen, únanse, escúchense, alejen otras cuestiones, pongan lo que los une, y si hay algo que no, en lo que hay discrepancia, sáquenlo de la mesa. Sí. Pero es que esto los une, y los animo continuamente a que Acepalma se convierta en una organización que dentro del conjunto de Asprocan, porque dentro de Acepalma están OPP empaquetados de todas las OPP, y todas después tienen que concurrir en las reuniones de Asprocan. Perfecto. Y ahí hablarán sobre todo lo que afecta al sector en Canarias y las políticas y las estrategias del sector. Pero en La Palma tienen un matiz diferente.
No hay territorio en este país, desde ningún punto de vista, urbanístico, residencial, agrícola, turístico, que se enfrenta a la realidad, que se enfrenta a los municipios del Valle Aridane, con toda la población que está dentro de esa zona de la lava, tanto residentes como actividades económicas, empezando por la agricultura, pues empezando por el plátano. Únanse y no dejen que otro tipo de elementos de distorsión los aleje del objetivo común. El objetivo común es intentar teñir de verde la mayor cantidad posible de lava. Porque no solamente estamos recuperando el presente, es decir, que dentro de 2 años pueda ya haber la primera cosecha, ¿no?, de esa finca. Estamos sentando las bases, estamos dejando infraestructura, estamos dejando terrenos roturados para el futuro, las próximas décadas de la isla de La Palma. Porque Bueno, lo que nos dejaron, al fin y al cabo, también. Porque buena parte de todas esas fincas que se llevó el volcán no las dejaron. no las dejaron, no te entiendo. Pero Sí, que nos las dejaron ya hechas a las nuevas generaciones, a los que nacimos en el 75 como yo, nos encontramos ya las fincas esas hechas. Alguien las hizo, por eso alguien nos las dejó. estamos hablando de lo mismo, efectivamente. Es decir, pues nos toca repetir la historia. La historia se repite. Esta la hicieron nuestros abuelos, esa que usted habla, la hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, y ahora nos toca a nosotros. Y yo decía el otro día que espero que la democracia sea ejemplarizante frente a otras fórmulas de gobierno que imperaron en este país durante 40 años, pero que permitieron transformar lava en el año 50 hasta el año 60, más o menos, transformar la lava en un vergel. Pues nosotros tenemos más medios, muchísimos más medios. Creo que haríamos un flaco favor a la democracia, no siendo capaces, como partido de gobierno y de oposición y de gobierno, de quedar a la altura de nuestros ancestros, que de alguna manera marcaron nuestro carácter, han marcado nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, nuestra capacidad de superación, nuestra capacidad de lucha, ahorro, sacrificio, porque así se ha hecho La Palma. Entonces creo que tenemos el deber político y social, amén del económico, de lograr que esta recuperación se produzca tal cual se ha diseñado. Señor Marín, le voy a agradecer esta visita esta mañana aquí, que nos haya acompañado este ratito, y estamos en contacto. Muchísimas gracias y agradecido por el hecho de que nos permita, después de 4 meses, hacer llegar el resultado del trabajo hecho. Habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos, habrá quien diga que es poco, habrá quien diga que es poco o que es suficiente, pero es mi deber hacer pedagogía y además aclarar conceptos para despejar esa incertidumbre, que sé que no la vamos a despejar de todo hasta que no entren los dineros en la cuenta del beneficiario. Muy amable, que vaya bien el día. Gracias.